Dios les bendiga ricamente. Esta que les habla, su amiga y hermana Raquel Soto, y en esta hora pues quiero hablar sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Quiero hablar de una manera más profunda porque este es un tema muy importante y muy significativo. Es algo que nosotros tenemos que tener claro, que el Señor prometió que Él vendría a buscar a su iglesia, que es su novia, que es su cuerpo, que es su amada, y que Él vendría para librarla de la hora de la prueba, de la gran tribulación que se acerca sobre el mundo y que ciertamente ocurrirá porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y todo lo que está escrito en la palabra del Señor se tiene que cumplir. ¿Dónde encontramos que nos habla la palabra de Dios sobre el arrebatamiento? El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17 nos habla allí del arrebatamiento. Cuando Pablo estaba en esta epístola dándole esperanza, ¿verdad?, a los que se preocupaban por la muerte de sus seres queridos, de qué pasaría con ellos, si los volverían a ver o qué iba a pasar, el apóstol Pablo les daba esperanza, les decía que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que murieron en él. Y entonces aquí es que da esta palabra en el versículo 16 donde dice, desde el 15 en adelante dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son unas palabras que nos tienen que servir de aliento, de esperanza, de saber que el Señor prometió que no nos va a dejar en este tiempo de angustia, en este tiempo terrible que va a suceder en el mundo, que se conoce como la gran tribulación o el tiempo de angustia para Jacob, que es la semana 70 que habló el profeta Daniel, ¿verdad? El Señor dice, aquí dice el apóstol Pablo, que sonará la final trompeta, y que cuando la final trompeta suene, los muertos, aquellos que murieron creyendo, confiando, esperando en esa promesa del Señor, se levantarán primero, ¿verdad? Ellos despertarán de sus tumbas, se levantarán. Esa es la primera resurrección. Y ellos subirán para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué pasa con los que estén vivos? Dice que los que estén viviendo, los que hayamos quedado, los que estemos esperando y aguardando esa palabra del Señor, esa promesa, dice que seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo hacia las nubes para encontrarnos allí con el Señor y para ir, ¿verdad? El Señor nos conducirá hacia las bodas del Cordero, porque son diferentes versículos. Tenemos que ir buscando en versículos que nos hablan de todo esto, como en Primera de Corintios, en el capítulo 15, los versículos 51 y 52. Allí Pablo les habla que esto es un misterio. Y ahí vuelve a hablar del tema y dice que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados. Dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí ocurrirá esa transformación donde se le pondrá ese cuerpo glorificado y subiremos a las nubes con el Señor para ir a las bodas del Cordero y al tribunal de Cristo, donde se repartirán los galardones
donde se dará esa corona de la vida a todo el que le ha sido fiel. Para el arrebatamiento de la iglesia nosotros tenemos que estar expectantes, tenemos que estar viviendo en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir amando la venida del Señor para que nosotros podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán después, como les digo, ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que ha habido gente hasta entonces y que se conoce como la gran tribulación, es lo que vendrá a la tierra una vez haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Hay al menos 3 escuelas, ¿verdad?, escatológicas que enseñan de diferentes maneras sobre el arrebatamiento. Por ejemplo, unos lo ubican antes de la tribulación. Esta se llama el arrebatamiento pretribulacional y a esa es la que yo me acojo, porque coloca el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Por eso es pretribulación, antes de la gran tribulación. Dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que se cumplirá en ella lo que dice Apocalipsis 3:10, que dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que habitan en la tierra. El Señor dice, ¿verdad?, que por cuanto el que ha guardado la palabra de su paciencia, el que vive en obediencia y fidelidad a Dios, Dios lo guardará de esa prueba terrible, de ese momento terrible que ha de venir sobre la tierra. Otra de las escuelas de pensamiento, ¿verdad?, escatológica, pues ubican el arrebatamiento de la iglesia a mitad de la tribulación, a mediados. Dice que la iglesia estará aquí presente durante los primeros 3 años y medio de tribulación y que verá al anticristo y verá las situaciones terribles, el aumento de la maldad, los terremotos, las bolas de fuego, las cosas tremendas que habla en los sellos de Apocalipsis. Cuando a medida que se vayan abriendo los sellos van a ir pasando unas cosas bien tremendas en la tierra. Pues esta escuela, que es la preira, dice que va a estar la iglesia viendo todas esas cosas, pero va a estar protegida, va a estar cubierta por la gracia, por la misericordia de Dios, y que a mitad de la tribulación, antes que venga lo más fuerte, lo más terrible, que se conoce como la ira de Dios, entonces la iglesia va a ser arrebatada a los cielos. También está la otra escuela, que es la post-tribulacionista, que esa ubica el arrebatamiento de la iglesia al final de la gran tribulación, donde dice que la iglesia va a pasar durante los 7 años de gran tribulación, va a estar aquí, va a ver todas estas cosas terribles, va a ver la ira de Dios, va a ver todo lo grueso, todo lo terrible, que va a haber la destrucción del planeta Tierra, ¿verdad? Y que antes de que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, entonces es que Jesús vendrá en su segunda venida visible para arrebatar a los suyos, porque ellos se basan en un versículo que está en Mateo 24 y que también está en Marcos 13, que dice que luego de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y que los ángeles juntarán a sus escogidos de un extremo del cielo a otro extremo. Basándose en ese versículo, ellos dicen que entonces el arrebatamiento será al final de la gran tribulación. No me acojo a esta postura y creo que es incorrecta, porque el Señor ama a su novia es la iglesia. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y bondad, y Dios no va a dejar que su iglesia esté sufriendo en un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, que dice la palabra de Dios que si no se acortaran aquellos días nadie sería salvo, que dice que es para los pecadores, para los que no recibieron el amor de la verdad, que es Cristo,
para ser salvos, y que por tanto es que esta ira de Dios va a caer sobre ellos, no sobre la iglesia, no sobre el que se guarda para Dios, el que se guarda en santidad, en obediencia, el que inclina su corazón día a día a pedirle al Señor: Dios mío, ayúdame, límpiame, por mi fuerza yo no puedo, por mí mismo yo no puedo lograrlo, pero tú con tu gracia, con tu misericordia, con tu amor, tú eres el único que puede limpiarme, tú eres el único que puedes perdonar mis pecados, tú eres el único que me puedes ayudar para yo poder vivir en santidad y en obediencia a tu palabra. Acuérdense que santo, ese es el que se separa para Dios. Eso es lo que significa ser santos. Y los santos somos los separados para Dios. ¿Cómo nos vamos a separar para Dios en un mundo que es cada día más hostil, que es un mundo donde cada día hay más cosas que nos atraen, que nos llaman la atención, que nos quieren hacer cambiar, que nos quieren hacer tambalear, que nos quieren hacer caer? Solamente por la gracia, por la misericordia de Dios, porque cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos limpia, el que nos transforma, el que nos capacita, el que nos ayuda y nos da esa bendición santa para nosotros podernos mantener firmes en sus caminos, en obediencia. Que si fallamos, fallamos, porque somos humanos propensos a fallar, pero podemos ir en arrepentimiento, en humillación delante del Señor, pidiendo que Él nos perdone, pidiendo que Él nos limpie y que Él nos ayude para seguir adelante. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, les llama el apóstol Pablo, donde hay tantas cosas terribles que están sucediendo, donde el ser humano está siendo acondicionado para que eso es un lavado cerebral, un lavado constante, atacando, para que la persona se vuelva insensible, para que la persona reniegue de Dios, para que la persona se aparte del camino de Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro guía, que es nuestro consolador. Él es el único que nos puede dar la fuerza para nosotros poder seguir adelante en este caminar cristiano, sabiendo, hermanos, que ya falta poco, que ya Cristo viene. Nosotros tenemos que hacer como dice en Lucas 25:26, que dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando nosotros veamos que todas estas cosas comienzan a suceder y que lo estamos viendo desde hace tiempo, las guerras, los rumores de guerra, el hambre, la mortandad, el enfriamiento del amor, la maldad multiplicada, los días como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, los días como los días de Noé, donde tanta maldad, donde tantas cosas terribles estamos viendo, nosotros sabemos que nuestra redención se acerca. Son señales y más señales en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito social, en el cosmos. Todo nos indica que ya pronto Cristo viene. Así que alegrémonos, gocémonos, démosle gloria al Señor, sigamos orando y sigamos en pie, porque nuestra redención está cerca. Que Dios les bendiga.